estamos con la consultora en temas de educación de Nativa, Carla Gamberini, porque ha sido el Día de la Niña en la Ciencia. Y ese tema nos interesa tocarlo más profundamente con alguien que nos puede hablar de todo lo que nos falta como gobierno y como ciudadanía para que realmente se viva en todo el país el Día Mundial de la Ciencia. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paola? Un gusto estar aquí. Cuéntanos, ¿por qué es importante conmemorar este día y qué cosas se necesitan para que, digamos, para que esto se celebre en todos lados? Sí, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebró el día domingo 11 de febrero y es una fecha muy importante de reconocer y de darle creo que espacio para conversar, porque hoy, digamos, y esto no solo pasa en el Perú, esto pasa en Latinoamérica y en otros países recién está avanzando. Hoy la presencia de las mujeres en disciplinas relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, es bastante escasa. Por ejemplo, en Latinoamérica, solo el 35% de estudiantes de estas carreras, que se les conoce como carreras STEM, son mujeres. Y en el caso del campo laboral, cerca del 25% solo son mujeres, encontrando además una brecha salarial entre hombres en estos campos y mujeres de cerca del 30%. Entonces, esto quiere decir que no hay mucha presencia de mujeres en estas disciplinas. Esto tiene, digamos, varias razones, pero entonces por eso es muy importante que se promueva y se dé visibilidad a que las mujeres, desde que son niñas, puedan ingresar a estudiar, a interesarse para que luego puedan desarrollarse en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería, etc. Carla, buenas noches. Es importante poder hablar de estas cifras porque en función a estas cifras es que se tiene que profundizar un poco más, vamos, no sé si desde los hogares hasta las instituciones educativas, porque si en casa papá o mamá ve a un niño o a una niña utilizando artículos de juego de un niño, o sea, le cae una reta para decir, tú no puedes utilizar. Entonces, creo que parte desde la casa. O sea, y ahí pasa la siguiente pregunta a señalar, ¿qué te tiene que hacer? ¿Cómo poco a poco aflorar de que estas ramas son de utilidad y que las mujeres sí estamos capacitadas y sí podemos responder a esos requisitos? Es muy interesante lo que comentas y de hecho hace poco yo publiqué un artículo al respecto. Hubo un estudio de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Illinois que descubrió que esta idea de que las niñas no son tan capaces para disciplinas complejas se inserta en muchas niñas desde los 6 años. Desde los 6 años las niñas, debido a su influencia de casa, de la escuela, etcétera, empiezan a creer que ellas no son tan buenas para las disciplinas que son más difíciles. Esto se le conoce como el estereotipo de la brillantez. Y se asocia mucho lo brillante con los niños. Y las niñas mismas entonces empiezan a reflejar actitudes que no tenían antes, como estrés frente a las matemáticas, estrés frente a disciplinas que les representen complejidad. Y por ejemplo, en la casa, a veces inconscientemente esto se refuerza. Cuando una niña trae una nota baja en matemáticas, muchos madres y padres les dicen, no te preocupes, esta es una disciplina difícil. A lo que otras disciplinas, si es como no son tan difíciles, esfuérzate más. Entonces, como que ya le están dando estas ideas a las niñas. Y es bien interesante, entonces, primero ser conscientes de que esto es un estereotipo que existe, y en segundo lugar, romperlo, tal cual ustedes han dicho, desde la casa y la escuela. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en casa una de las cosas más importantes es mostrarles a las niñas que ellas son tan capaces de usar herramientas de construcción, tecnología, etcétera, al igual que los hombres. Hoy, por ejemplo, en muchos hogares, y esto se descubrió en pandemia, cuando se hicieron encuestas a las casas,
se privilegiaba que el único móvil, el único celular que había en la casa, si había que darlo horas a alguno de los niños, se privilegiaba más a los hombres. Por ejemplo, no se les privilegiaba a las niñas darles el celular, a las niñas adolescentes en este caso, ¿no? Entonces ahí hay que romper con eso, hay que darles igual de tiempo el acceso a tecnología, y si solo tengo un dispositivo, pues tratar de organizarnos mejor para que todos tengan el mismo acceso. Siguiente cosa que es bien importante es que por años no hemos tenido referentes tan públicos que sus voces sean tan escuchadas de mujeres en ciencia como sí de hombres. Entonces, digamos, uno piensa en los científicos más importantes históricamente y piensa en hombres. Creo que había una sola mujer en la historia, que es Marie Curie, cuando en verdad han habido un montón más que no han tenido esa voz. Y hoy día, por ejemplo, en el Perú hay muchísimos perfiles de mujeres que son astrofísicas, ingenieras químicas, biólogas marinas. Entonces, todo esto hay que visibilizarlo y mostrarle a las niñas, tanto en la escuela como en la casa, que existen mujeres ya siendo exitosas en estas ramas y que ellas pueden aspirar a eso y pueden ser exitosas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay podcasts que son libres, hay libros con las historias de vida de estas mujeres que son libres también en internet. Integremos eso en lecturas en la casa e integrémoslo en la escuela. Entonces, son pequeñas cositas que podemos ir haciendo. Primero, para romper con la idea de yo como niña me puedo haber formado porque la sociedad me dijo eso y tengo que romper con la idea de que yo no soy suficiente para ello, y la mejor manera de romper es teniendo acceso a explorar y teniendo referentes mujeres que me inspiren a hacerlo. Una de las cosas que también que son importantes son las activaciones o los espacios donde se habla del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y allí, digamos, se ven a las niñas conversando con las personas. ¿Qué se les dice en estas activaciones, Carla? Porque he visto muchas que han habido este domingo. ¿Qué ha pasado? Sí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en una de CONCITEC, que es el Consejo Nacional de la Ciencia, y fue muy interesante la mirada porque, a ver, había muchas mujeres, que les digo, ingenieras químicas, biólogas marinas, biólogas moleculares, astrofísicas, todas ellas estaban ahí reunidas para decirles a las niñas cuáles fueron sus retos, por qué eligieron una carrera tan rara o tan, digamos, inexplorada por la mayoría, y contarles un poco qué es lo que pueden hacer en casa para promover esto. Ahora, también en la feria, y esta me pareció la parte más interesante, había pues que los robots para que explores cómo desarmarlos, que una Barbie para jugar con electrones, que entonces estos elementos son bien, hasta para mí era nuevo, estos elementos son bien importantes porque todo esto puede ser parte del juego, todo esto puede ser parte de actividades que no estresen a las niñas y que efectivamente puedan mostrarles que ellas son capaces de todo esto. Entonces, hablando de qué se podría hacer a nivel de, digamos, de política pública, por ejemplo, sería muy interesante que órganos como el CONCITEC y las universidades tuvieran más espacio y tal vez cierta promoción de esto a nivel de todo el año y no solamente en el Día de la Mujer en la Ciencia, porque efectivamente si queremos transformar esta mentalidad y dar más acceso a las mujeres STEM, necesitamos hacer algo sostenido, ¿no? Entonces sería bueno que hayan estas oportunidades para que más niñas puedan acceder a este tipo de actividades. Carla, claro, y no solamente entender que el mes de marzo es el mes del Día Internacional de la Mujer y que a la mujer en ese día le entregan rosas, flores y chocolates, sino cómo hacer de que todo lo que acabas de señalar sea definida como una política pública en el ámbito de educación, en el ámbito de salud, de formación, y despertar esa inquietud a la niña para poder empoderarla y entender de que en realidad sí podría responder a ese tipo de acciones, de disciplinas, que en la mayoría de los casos los minimizan. O sea, en estos momentos, si es que se desarrollaría una práctica, un piloto, muchos padres responderían al señalar de que como es niña no va a poder, no va a entender, no va a querer y todo lo negativo. Sí, es interesante, ¿no? A ver, a nivel de política pública hay muchos países que efectivamente ya hacen incidencia en estos temas específicos, ¿no? A ver, en educación, y esto es bien importante, hay necesidades específicas de las niñas que son diferentes a los niños. Estas necesidades específicas tendrían que ser satisfechas en una idea de escuela de calidad, ¿no?
comenzando por temas tan básicos como darles condiciones para higiene menstrual a las niñas y adolescentes, así como pasar porque los maestros estén suficientemente capacitados como para promover estos temas específicos de ciencia, tecnología en las niñas, que implica un esfuerzo mayor, porque como les dije, a nivel global, desde los 6 años las niñas empiezan ellas mismas a alejarse de estos temas. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor de trabajo, de competencia socioemocional, de activaciones que las animen a entrar a estos temas. Entonces, por ejemplo, hoy en los colegios, en los pocos colegios públicos que se tiene la oportunidad de llevar algo relativo a robótica, programación, usualmente solo lo puede llevar un grupo reducido de niños y se privilegian a los hombres. Y a veces no porque no se les pregunte a las niñas si quieren hacerlo, sino que si se les pregunta, probablemente digan, no, eso no quiero porque va a estar la clase llena de hombres. O dicen este tipo de cosas. Entonces, ahí los maestros necesitan un fortalecimiento especial sobre metodologías para introducir el tema STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, etcétera, desde la secundaria, ¿no? Entonces, y necesitan cierta recursos también para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, algo mínimo, por eso todas las políticas públicas están conectadas, algo mínimo que se debería tener es la posibilidad de accesos a conectividad y dispositivos para todas y todos en la escuela, de modo que los maestros puedan ayudar a las niñas de manera particular con metodologías específicas a explorar la tecnología. Entonces aquí hay varias cosas que vienen de la mano. Efectivamente necesitamos una educación que no mire simplemente aprender matemática y comunicación todos por igual, sino que entienda las necesidades de desarrollo específico relativo a tu género, relativo a tu contexto, relativo a tu necesidad socioemocional, ¿no? Y para llegar a ese nivel de personalización creo que se necesitan un montón de otros elementos, pero comencemos con los más básicos. Acceso a conectividad, acceso a electricidad, maestros capacitados y una transversalidad en el currículo de temas como igualdad de género, por ejemplo. Claro, y a mí me ha asombrado mucho la cifra de que en la Universidad Nacional de Ingeniería ahora están estudiando menos mujeres que antes. O sea, 2024, cuando supuestamente, comparado con los 80s, era una cifra creciente y ahora esa cifra se ha detenido y no ha crecido. Entonces, sí está afectando y no creo que solo se tenga que restringir a Concitec, sino que tendría que ser escalar a la PCM, ¿no? La presidenta misma, porque si se ve solo de un organismo que está en la PCM, no está llegando a ningún lado más. O sea, eso es preocupante, esta cifra. Lo de la Universidad Nacional de Ingeniería me ha asombrado mucho. Es muy preocupante. De hecho, yo no tenía el dato y me sorprende y trato de como darle sentido, por ejemplo, y se me ocurre que pandemia puede haber sido un punto de quiebre bien importante ahí, porque sabemos que en pandemia, bueno, primero muchos universitarios tuvieron que abandonar la universidad por diferentes condiciones, ¿no? No poder pagarla o no poder pagar el acceso al transporte para llegar ahí, pero también, y esto está estudiado estadísticamente lo que pasó en pandemia, la persona que más se tenía que responsabilizar por quedarse en el hogar, si es que estabas en un hogar compartido entre hombre y mujer, era la mujer. Entonces la mujer era la que finalmente se tenía que responsabilizar mucho más por quedarse con los niños que no iban a la escuela, en la casa. Las mujeres son las que tuvieron un poco que hacer más estos cambios en sus dinámicas. Entonces se me ocurre, y eso es totalmente una especulación, que el resultado de esto es que muchas también tuvieron que abandonar sus universidades. Por otro lado, obviamente, al haber estado, por ejemplo, quienes terminan su secundaria en virtual, porque muchos chicos tuvieron que llevar cuarto y quinto secundaria en virtual, probablemente esto haya limitado mucho más su acceso a la educación superior, y sabemos que de por sí ya hay desigualdades entre mujeres y hombres accediendo a la educación superior. Entonces, claro, son cifras que es bien interesante, creo que mirarlas como el problema que hay y como la promoción que tenemos que hacer, pero también ligarlas a cómo la educación básica, desde tercero, cuarto y quinto secundaria, ya debería estar fortaleciendo esto, y podría hacerlo de la mano de universidades, tal cual dices, no solamente es el Concitec el que debería encargarse, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, podrían haber, y ya hay muchas, por ejemplo, organizaciones pequeñas de, no sé, mujeres en minería que van a los colegios a hablar, o mujeres en tecnología que hacen conferencias.
Pero esto definitivamente si fuera trabajado desde un Ministerio de Educación o desde un Ministerio de la Mujer que promueva algo así de manera organizada y con presupuesto, probablemente tendría más impacto, ¿no? Y que creo que a eso deberíamos aspirar. Pero no vamos a llegar a esto hasta que no se entienda que esto es verdaderamente un problema. Y eso es que creo ahorita lo que falta, ¿no? Es como, no hay mujeres en ciencia. Y en verdad es súper significativo, Totalmente. con cosas tan chiquitas como lo vimos en el COVID. Las vacunas, por ejemplo, tenían efectos específicos de cambio sobre el organismo de las mujeres y esto no se estudió hasta años después, digamos, recién creo que ha salido el estudio en 2023, porque no había mujeres en los equipos que estudiaran esto. Y esto ha sido histórico, ¿no? No sé, la píldora anticonceptiva la crearon hombres y no entendieron muchos elementos del cuerpo de la mujer que hoy mujeres en ciencia han aportado a mejorar desde la perspectiva femenina. Entonces, no es que da igual el género en la ciencia, porque recuerden que cualquiera que hace ciencia lo hace desde una perspectiva. Entonces, necesitamos la perspectiva de la mujer creando ciencia y tecnología para mujeres. Carla, claro, y es que esto pasa por un tema, como lo dices bien, transversal. Si bien es cierto, el gobierno tiene que jugar su propia batalla a nivel de la implementación de políticas, las familias también, pero ya desde una mirada provincial, regional, a veces la idiosincrasia hace pensar otra cosa, ¿no? En el sur siempre se hace de notar que la mujer, bueno, pues está a disposición de... Este es un tema que desde diversas organizaciones se ha ido viendo, luchando y haciendo de notar que no necesariamente es así. Y con esto no quiero decir que estamos por encima de lo que se piensa o lo que diga un varón, sino que tenemos que estar siempre al mismo nivel, a la misma talla. Sí, creo que ahí por eso es bien importante articular, por ejemplo, lo que son las escuelas de padres y trabajar con los padres y madres, se llama escuelas padres, que son padres, madres y tutores, y trabajar con ellos esta necesidad de que promuevan el acceso a educación de todos y todas, ¿no? Nuevamente, las cifras son claras. Si bien hay iniciativas específicas que probablemente son diferentes, las cifras son claras en el sentido de, en secundaria, la deserción más fuerte es de mujeres. Esta deserción, desgraciadamente, obedece mucho al embarazo adolescente, que obedece mucho a víctimas de violación, y eso es algo que hay que cambiar si queremos que las mujeres se eduquen. Efectivamente, hay que incidir ahí. Pero también obedece a que la decisión del hogar, y esto suele pasar en zonas, áreas vulnerables y áreas rurales, la decisión del hogar es si se envía a uno en el hogar, se envía al hombre y no se envía a la mujer a educarse. O que, por ejemplo, otra cosa que es súper difícil es que en áreas rurales muchas veces solo tienes acceso cercano a casa en primaria, para primarias, que son multigrado, ¿no? Pero terminan una primaria y para acceder a una secundaria implica moverse a otra área que está muy lejos de casa. Entonces implica que los niños y niñas se muden a otro lugar y esto a veces las familias creen que es muy riesgoso para las niñas, entonces interrumpen su educación secundaria porque no hay acceso a secundaria cercano a sus casas. Entonces aquí hay muchos elementos del sistema que tienen que empezar a transformarse para que esa educación sea posible, ¿no? Y por supuesto trabajar con padres y madres para que promuevan la igualdad de oportunidades en educación en niñas, ¿no? Y esto no solo en ciencias, esto en general para el acceso a educación de calidad. Claro, una de las cosas que muestra el material que nos has traído es que los sueldos, no importa si estás en matemáticas, ciencia, ingeniería, las mujeres ganan 32% menos que los hombres. Y eso sí no tiene ninguna lógica porque el trabajo es igualito. O sea, ¿cuál es la diferencia? Solo porque somos mujeres. O sea, impresionante. Es un mundo para hombres, ¿no? Sí, pero por supuesto, ¿no? Sabemos que por sí la brecha salarial en todos los trabajos existe, pero se ha ido reduciendo. Claro. Sin embargo, en ciencia y tecnología, esta organización Women Who Tech hizo un estudio que supera el 30%. Entonces, es decir, un hombre y una mujer en el mismo puesto de ingeniería, ciencia, matemática, tecnología, va a ganar 32% menos, ¿no? Entonces, esto sí es súper preocupante. Y claro, obviamente obedece a creencias sociales y obedece al acceso al empleo. Entonces, las mujeres también, como no tienen mucho acceso al empleo STEM, aceptan este tipo de condiciones.
Entonces hay ahí como mucho que hacer para cerrar la brecha salarial, pero por eso hay que poner esta problemática, darle voz a esta problemática y que efectivamente haya regulación, por ejemplo, para que se encargue de eso. Pero, digamos, y que se, levantando más las voces, supongo que también va a funcionar, que se haga presión para estas cosas. Pero creo que hoy, como lo más importante, Perú particularmente, estamos, creo, o deberíamos estar en la mirada de cómo hacer que más mujeres se metan a los campos, de estos campos STEM, desde que son niñas, ¿no? Entonces, cómo promover esto en la escuela, cómo promover esto en la familia, porque si efectivamente no hay interés, no se genera este interés en las niñas y no se forman para ello, tampoco van a acceder al campo laboral. Entonces creo que es como, y estamos ahí como país todavía, ¿no? Ahora, en los últimos años, cabe decirlo, han surgido un montón, y esto me encanta, por ejemplo, de startups tecnológicos, de empresas nuevas tecnológicas dirigidas por mujeres. Hay varias fascinantes, por ejemplo, un aplicativo específico sobre la menstruación, porque sabemos que son cosas que los hombres no iban a hacer y le han faltado al mundo tecnológico durante años, ¿no? Entonces creo que eso también es importante reconocerlo y por eso visibilizar lo que se viene haciendo para que estas mujeres tengan su reconocimiento, sean más valoradas en el campo laboral, pero también para que más mujeres pequeñas, más niñas se inspiren en ello. Claro, y eso es una tarea constante, no solamente como de las organizaciones al cual tú lideras, Carla, sino es responsabilidad de todos, incluidos los medios de comunicación, los programas y nosotras mismas como tal, ¿no? Como periodistas, como mujeres, para decir, bien, estamos igual, podemos responder y dar la talla a muchísimas circunstancias. Y creo que con esto, Paola, Carla, tenemos que reforzar, tenemos que redoblar los esfuerzos para que estas situaciones, estos contextos se hagan más visibles, que lleguen a mayor cantidad de personas y que éstas generen cambios positivos hacia nosotras mismas. Muchísimas gracias, Carla, por la entrevista y creo que hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Ha sido una edición más de